Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas y el día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria. Hoy hablaremos con relación al rol de la Iglesia y el inicio del genocidio sobre los pueblos indígenas del Abya Yala. ¿Me acompañas? ¿Escuchas ese sonido? Es el sonido de la naturaleza, los pájaros, el agua. Es la música de la naturaleza. Durante la etapa prehispánica, los pueblos indígenas habían tomado en cuenta a elementos de la naturaleza para rendirles honor, como por ejemplo el sol, el agua, las montañas. Bien, una vez que los españoles llegaron a este territorio, desconocieron todas las creencias que existían. En el año 1492, cuando llegaron los españoles a este territorio, trajeron consigo no solamente a los soldados, también su religión y también sus enfermedades. Bien, en el año 1532 había llegado a este territorio lo que era el padre Fray Vicente Valverde junto con Pizarro. Era el sacerdote que había acompañado a Pizarro. Y él había intentado obligar al Inca Atahualpa a aceptar el catolicismo. Para esto le entregó una Biblia a Atahualpa. Atahualpa vio la Biblia, vio el objeto y no sintió ni observó nada. Es por eso que arrojó la Biblia al suelo. Esto le costó a que lo encarcelaran. Finalmente Atahualpa murió. Bien, cuando estamos hablando del proceso de colonización de Europa hacia los pueblos indígenas del Abya Yala, vamos a mencionar que se va a dar por un lado con la cruz, pero también por el otro lado con la espada, es decir, con fuerza y crueldad. Los soldados de la corona española habían respaldado la labor evangelizadora de la Iglesia Católica. Sin embargo, lo habían realizado bajo lo que va a ser los medios de presión y, en todo caso, sojuzgando a lo que van a ser los pueblos indígenas. ¿Qué justificación había para ese trato? ¿Existía alguna justificación? Bien, el dominio y sometimiento de los pueblos originarios era justificado por parte de los invasores y ellos habían sometido. Además de eso, establecían que los pueblos indígenas estaban en condiciones de inferioridad en cuanto a su condición humana. Además de eso, decían que estos pueblos tenían un carácter de idolatría, precisamente porque rendían honor a elementos de la naturaleza. Los invasores sostenían que los indios no tenían alma. Además de eso, que no pertenecían ni siquiera a la especie humana. ¿Te imaginas eso? Bien, en el año 1537, el Papa Juan Pablo III, en un documento que se denomina Sublimis Demus, él reconoció que los nativos eran verdaderos hombres. Reconoció hasta ahí recién que eran hombres. Además de eso, ellos reconocían que el hombre era capaz de entender la fe católica. Bien, también vamos a hablar que en cuanto a la Iglesia Católica, interpretó las prácticas religiosas que se tenían en los pueblos originarios del Abya Yala como supersticiones. Además de eso, decían que estas prácticas que tenían origen demoníaco. Además de eso, había que extirpar esto, había que someterlos a todos los pueblos nativos. ¿Para qué? Para convertirlos a la religión católica. También vamos a hablar que tenía que haber un cambio. No todos los invasores eran tan malos. Algunos entendieron que el trato que estaban dando a los habitantes y a los actuales dueños de lo que era Abya Yala no era correcto. Así que en el año 1542 se establecieron las leyes de Indias. ¿Qué eran las leyes de Indias? Bien, vamos a empezar mencionando que frailes como Bartolomé de las Casas o Antonio de Montesinos e incluso el fray Pedro de Córdoba habían entendido que el trato que se estaba dando a los indígenas no era el correcto y que había que hacer algo. Por lo tanto, salieron en defensa de los indígenas por todas las atrocidades que se estaban cometiendo por parte de los conquistadores.
van a poder calificarse como la primera ley en defensa de los derechos humanos. La primera ley o el antecedente de los derechos humanos está ahí, especialmente para América, en las leyes de Indias, en el año 1542, en favor de los indígenas americanos. Bien, entonces entendemos que la religión católica fue impuesta por un lado con la espada y la violencia, pero por el otro lado con la cruz, hablando de hermandad, hablando de justicia. Sin embargo, estos dos extremos no pudieron unirse, sobre todo por las injusticias que se cometían durante toda la época de colonización o de invasión. Pero los españoles no solo desembarcaron de sus barcos acompañados de soldados, acompañados de los curas o acompañados incluso de su armamento, también desembarcaron de los barcos acompañados de sus enfermedades, es decir, las enfermedades y las epidemias que habían traído los españoles a la Vía Yala. Vamos a mencionar que este impacto epidemiológico de la invasión española a lo que es el Vía Yala había sido difícil de cuantificar. Existen diversos datos con relación a cuánta cantidad de indígenas originarios habrían muerto a consecuencia de las enfermedades. Recordemos algunos detalles. Los hábitos de higiene en cuanto a los europeos y en cuanto a los nativos de la Vía Yala eran muy diferentes. Vamos a mencionar que el hábito de bañarse en realidad representaba un lujo para los españoles y pocos podían acceder. Debido a esto, se habían desencadenado muchas enfermedades en Europa. Por ejemplo, lo que va a ser la peste negra. ¿Te acuerdas de los anteriores temas cuando hablábamos de la peste negra? Y hablábamos que durante el siglo XV Europa había sufrido mucho con relación a la peste negra, que se había originado en las ratas y que había transmitido al ser humano a través de las pulgas de las ratas. Como había poco aseo, en ese momento, obviamente, la enfermedad cundió a lo que va a ser Europa. En el caso del continente americano, nosotros teníamos ríos, teníamos la naturaleza, por lo tanto el aseo era muy importante. Vamos a mencionar que no solamente va a existir lo que va a ser la peste negra, van a venir los españoles acompañados de enfermedades, por ejemplo, la viruela, de la que va a ser víctima Huayna Cápac, una enfermedad desconocida que había llegado a él e incluso había llegado a lo que va a ser el Imperio Inca antes que los españoles. La peste bubónica también había desembarcado junto con los españoles, el tifus, la lepra, la tuberculosis, el sarampión, la gripe, entre otras muchas enfermedades que habían llegado a este continente. Vamos a mencionar que los europeos tenían anticuerpos porque se habían enfermado y habían desarrollado anticuerpos. Sin embargo, como nosotros nos encontrábamos alejados, no presentábamos anticuerpos y cuando van a venir esas enfermedades van a ser realmente letales. Bien, también debemos hablar el día de hoy con relación al inicio del genocidio, que va a ser la mayor crisis demográfica en la historia. En realidad, cuando llegan los españoles, van a llegar y van a someter al pueblo a la explotación, la esclavitud y la imposición religiosa, la expulsión territorial. Los españoles habían empleado su poderío bélico. Además de eso, la religión, el racismo para someter y apropiarse de nuestros territorios. En realidad, es un acto de genocidio en gran magnitud lo que pasó con la invasión española. Vamos a mencionar que el escenario era totalmente desigual, ya que los españoles habían venido acompañados de armas, cañones, arcabuces, mosquetes. Además de eso, unos animales que eran desconocidos, que nos habían causado mucho impacto, los caballos, que no son originarios de América. Estos soldados europeos también, además de eso, habían venido muy preparados en cuanto al enfrentamiento militar, ya que en Europa España había enfrentado muchos conflictos bélicos durante el siglo XV. En contraposición, los pueblos indígenas utilizaban flechas, lanzas y otros artefactos contundentes. ¿Te das cuenta la desigualdad que ha sido esa lucha? Bien, vamos a hablar que con relación a este proceso entendemos que en realidad no fue un encuentro. Muchos hablan del encuentro de dos mundos. No fue un encuentro, fue una invasión. Te invito a que el día de hoy puedas profundizar tus conocimientos y te invito a que investigues el significado de los siguientes términos. Bien, el primer término es colonización cultural.
También te invito a que investigues el término de neocolonización, descolonización e identidad cultural. El día de hoy quiero despedirme invitándote que escuches una frase, pero también que la analices. Bien, la frase dice así: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen cultural es como un árbol sin raíces. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.